Muy buenas, soy Xavi y bienvenidos a VozTech, tu podcast tecnológico de referencia sobre asistentes de voz. Comenzamos. Bienvenidos una vez más a VozTech, vuestro podcast sobre conversational AI en general. Como sabéis, he ido evolucionando el podcast un poco y ahora ya no es solo sobre Alexa, sino que intento hablar de más tecnologías, como puede ser Google Assistant, como puede ser Dialogflow, como puede ser todo lo relacionado con inteligencia artificial en base a las interacciones persona-computador. Sí que es cierto que hay mucho peso sobre Alexa, pero bueno, sí que intento que sea un poco, digamos, más variado el contenido. Así que bueno, empezamos. En este caso voy a hablar sobre Alexa y sobre Dialogflow CX, básicamente para hablar de las últimas novedades y de cosas o artículos que he ido leyendo que me parecen bastante curiosos y creo que sí que cabe o es importante destacar, ¿no? Entonces, empezando por Alexa, he estado leyendo, bueno, como he dicho, varios artículos, pero hay un par que me parecen bastante buenos. Gran parte de los artículos que yo suelo hablar aquí en el podcast están en la parte del blog del Alexa Skill Kit. O sea, si ponéis Alexa Developer Blog en Google, os aparecerán los blogs que hay. Y de ahí os salen, hay diferentes tipos de blog, porque cuando hablamos de Alexa tenemos diferentes tipos de desarrolladores, ¿no? Tenemos desarrolladores que se encargan de desarrollar dispositivos, otros que se encargan de desarrollar Alexa Skills, ¿vale? Entonces, hay diseñadores, entonces yo os recomiendo, o al menos mi caso es en el que hablamos del Alexa, del Alexa Skill, del blog este, ¿vale? El Alexa Skill Kit blog. Entonces, aquí encontré un artículo que habla sobre, se llama Top 5 Questions from New Alexa Developers, ¿vale? Esto es para cualquier persona que se quiera introducir en el mundo de Alexa. ¿Qué 5 cosas debería de preguntarse, o al menos qué 5 cosas debería entender cuando se mete en este mundo, ¿vale? Así que empezamos. La primera es la certificación, ¿vale? Esto es un punto muy, 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 muy importante y que es seamos claros, es uno de los principales pain points de cuando estamos desarrollando en Alexa, ¿vale? Cuando tú desarrollas tu Alexa Skill, que recordemos que son aplicaciones que se desarrollan para los dispositivos Alexa, cuando la tienes ya desarrollada y tal, la tienes que enviar a certificar, como si fuera una app para Play Store o una app para la App Store de iOS, ¿vale? Hay un equipo de certificación, hay cosas que están automatizadas, eso sí que es cierto, pero hay cosas que no, que pasan, o sea, hay una validación manual y hay gente detrás, hay un equipo de certificación. Yo tuve la gran suerte de estar en un directo con una persona del equipo de certificación y la verdad es que es bastante complejo el proceso de certificación, entonces hay que entenderlo, hay que entender el feedback cuando te contestan y te dicen, tu Alexa Skill nos ha certificado por esto, por lo otro, por tal. Es muy importante entender el por qué, de tal manera que pues, podéis hacer los cambios y volver a enviar a certificar, ¿vale? Como he dicho, hay cosas automatizadas y hay cosas manuales. También es importante que cuando la enviéis a certificar hay un campo que se especifica donde podéis poner, digamos, los pasos que hay que hacer para poder certificar vuestra skill. Aparte de eso, pues si añadís, por ejemplo, Alexa Skill, Alexa Account Linking, por ejemplo, que es cuando necesitas registrarte en tu sistema, como por ejemplo pues Spotify o Apple Music, que necesitas meter tu usuario y contraseña para linkar el servicio, todo eso a la hora de certificar el proceso es diferente, así que es importante que lo sepáis. Hay documentación, así que bueno, es bastante interesante. El segundo punto es la parte de skill management, el tema de publicar en los locales,
el tiempo que cuesta en publicar y el estado en sí del Alexa Skill. Entonces, básicamente es como el ciclo de vida del Alexa Skill hasta que la skill está certificada. Cuando estamos desarrollando una skill, está, digamos, en el estado de development, ¿vale? De estado de desarrollo, pero luego cuando le damos a publicar, se publica en todos los locales y, bueno, pues eso hace que cueste tiempo. O sea, si añadís más locales, seguramente el proceso de certificación será más largo y a la hora de publicar, pues cueste más, porque se irá poco a poco desplegando en todos los diferentes locales, en todos los diferentes idiomas, ¿vale? Cuando lo envíes a publicar está en el estado in review y cuando está publicada está en el estado live. Hay dos estados más, que es el hidden, que es cuando hay un fallo y o tu Alexa Skill no es muy buena y la han detectado, te la esconden para que hagas los cambios y la vuelvas a enviar a publicar. Y hay otro estado que no me acuerdo cómo se llama, que es cuando está certificada pero no se ha publicado. En plan, que le tienes que dar tú al botón de publicar manual y no de manera automática. Esos son todos los estados de la parte de la gestión de la skill, que sí que es importante que se sepa. Y también cuando publiquéis una nueva versión, hay diferentes procesos. O sea, no es lo mismo que cuando está, digamos, la certificación rápida y la certificación lenta, ¿vale? Dependiendo del cambio que hagáis, creo que era que si cambiáis, por ejemplo, solo la parte del NLU, de los intents y todo esto, la parte de la inteligencia artificial, creo que pasáis por la certificación automática perdón, la certificación rápida. De tal manera que en el momento que le dais a publicar la skill, pues tardáis absolutamente nada en que la skill esté disponible. Es decir, que el apartado de certificación, digamos que se lo pasa un poco de largo. Si hacéis más cambios, pues de vuestro código, de tal, entonces ahí la cosa cambia y sí que es cierto que el proceso de certificación pues es más lento y el proceso de despliegue pues es más lento, ¿vale? Eso tenéis que saberlo. Otra de las cosas que pone como punto 3 es la parte del skill building, ¿vale? Tenéis que conocer y saber la parte del interaction model, ¿no? Que es toda la parte del natural language understanding, lo que siempre hablamos, ¿no? De los intents, de los utterances, de los slots, básicamente cómo interaccionamos o cómo el usuario debería interaccionar con vuestros dispositivos y, lo más importante, cómo diseñar, ¿vale? Interacciones persona-Alexa, ¿vale? Persona-computador. Alexa tiene una design guide que es bastante buena, yo la recomiendo mucho y sí que es cierto que algunos conceptos, para tener una buena experiencia, algunos conceptos de diseño conversacional pues sí que son importantes, ¿vale? Para que cuando estéis hablando con Alexa sea una conversación, no sean, digamos, comandos, ¿no? De, oye, haz esto, no, ahora hazme esto, sino que lo que sea es una conversación fluida, ¿vale? Y otra de las cosas importantes que a mí me pasó es las policy issues, ¿vale? Que es, por ejemplo, con invocation name, con la parte de niños y con el contenido en sí. Yo, por ejemplo, desarrollé... tengo varias skills publicadas, tengo una relacionada con el fútbol, otra relacionada con el básquet, tengo otra relacionada con Pokémon y en todas ellas he tenido problemas por parte de las policy issues. ¿Por qué? Pues porque la de Pokémon, por ejemplo, yo no estoy haciendo ningún desarrollo por parte de Game Freak, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí lo que me pasaba era que me decía, oye, me estás enviando, pues me acuerdo que mi skill le llamé Pokédex, me dijo, me estás enviando esto, pero Pokédex esto está todo registrado y tú no puedes usar esto. Entonces al final le llamé Pokéworld por ponerle un nombre diferente y, al final ahí me la aceptaron. Y tuve que añadir la descripción, esto es una skill no oficial. Entonces ahí ya me la aceptaron.
Y para la parte del contenido igual, tanto la NBA como la de fútbol también tuvo el mismo problema. Así que eso es importante que lo sepáis, que se puede desarrollar, sí, pero se tiene que especificar, que es la skill es no oficial, intentar no utilizar el branding original, utilizar un branding pues totalmente random. Yo me acuerdo que de logo puse una Pokéball y tampoco me dejaron publicarla, así que le puse un mundo y le llamé Pokéworld. Entonces, pues bueno, es importante que lo sepáis, ¿vale? Otro artículo que me parece muy bueno, perdón, es 5 Things Every Voice App Should Do, ¿vale? Que eso siempre es lo que yo recomiendo en mis charlas y siempre que hablo sobre diseño conversacional. Esto está dentro del blog de Alexa, pero se puede, vamos, extrapolar a cualquier chatbot, Alexa, cualquier tipo de interacción, ¿vale? La primera cosa es, haz una cosa y hazla bien, ¿vale? Es decir, cuando desarrollas una Alexa Skill, en vez de intentar hacer una super mega Alexa Skill que haga de todo, es preferible que hagas una cosa y la hagas bien a que hagas millones de cosas. ¿Por qué? Porque al final estas interacciones son un poco complejas, no es, yo que sé, como una app donde puedes abrir un menú o una web que puedes abrir un menú y puedes seleccionar todo lo que quieras. Aquí hay conversación, aquí hay flujo y es importante que el usuario pues no se pierda, no se maree con tanta opción, con tanta cosa. Intentemos hacer una cosa y hagámosla bien, ¿vale? Así como consejo, la verdad. Lo que he dicho antes, céntrate en los intents, no en commands, es decir, intenta que la conversación sea una conversación, no que sea rollo pues, órdenes, comandos que se lanzan y ya está. O sea, intenta que las conversaciones sean conversaciones, ¿vale? Que vuestras skills sean conversaciones, que no sean comandos, que la interacción sea lo más humana posible, ¿vale? Que eso también es lo que hay detrás de conversacionalidad, que me parece bastante interesante. Luego tienes la parte del Simplified Choices, que es pues eso, que cuando le estéis dando opciones al usuario, tanto pues eh, para seleccionar o también para, pues, ¿qué quieres hacer? ¿Te quieres ir por aquí? ¿Te quieres ir por allá? ¿No? ¿Quieres, imagina que es una Alexa Skill de un mango, ¿quieres hacer una reserva? ¿Quieres hacer un transferir dinero? ¿Quieres ver tu balance? ¿Quieres pedir un préstamo? ¿Quieres tal? No, simplifiquémoslas, hagamos las cosas sencillas, porque recordad que bueno, desde un punto de vista de Alexa, si tenemos un Echo Dot, no hay pantalla, no hay nada, solo hay audio. Entonces el usuario es muy, muy, muy fácil perderlo, ¿vale? Y una cosa que siempre digo es la parte de, ya por último, el incluir una variedad de respuestas. Es decir, no siempre decir lo mismo, que eso es lo que yo siempre suelo recomendar, que es que cada interacción del usuario sea única, ¿vale? Que cada interacción que veáis sea rollo un wow increíble, ¿vale? Que el efecto sea brutal para que el usuario quiera volver a usaros, ¿vale? Eso es importante, o al menos a mí me lo parece. Porque las interacciones estas, al final es lo que marca la diferencia y lo que hace que vosotros seáis o que vuestras skills sean, digamos, satisfactorias o no, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, ha salido una nueva versión de APL, el APL 2023.1. Como sabéis, APL es la parte de gráfica. Desde el punto de vista de desarrollador, es una especie de pseudo HTML donde los desarrolladores, pues, digamos que lo usamos para crear las interfaces gráficas de los Echo Show, ¿vale? Y os explico más o menos los cambios más importantes que a mí me han parecido. Es que eh, han añadido la opción de a nuestros vídeos poder añadirle subtítulos, de tal manera que de la misma manera que añadimos el vídeo, le podemos añadir el fichero de subtítulos, así que cualquier persona pues que esté ciega, perdón, no ciega, que esté sorda, pues lo puede visualizar y lo puede leer también, ¿vale? Así que es
es un paso importante porque la accesibilidad siempre la tenemos que tener presente. La verdad es que son cosas que nunca nos planteamos, pero siempre, bueno, me parece importante y tener en cuenta todo tipo de personas, ¿vale? Luego han añadido la opción de añadir, de fusionar imágenes, ¿vale? De tal manera que lo que hacéis es, al tipo de imagen le podéis pasar dos imágenes, ¿vale? Dos PNGs, por ejemplo, y se pueden fusionar, ¿vale? El tipo de fusión se llama blend y hay tres tipos, el source in, source out y el source a top, ¿vale? Que es básicamente que de las dos imágenes, ¿cómo las queréis fusionar? Que una se quede arriba, la otra se quede abajo, al revés, ¿vale? O un mix. Entonces, eso, bueno, pues puede ser que en ciertos casos sea útil, ¿vale? ¿Qué más cosas han sacado? Este cambio me parece muy, muy, muy importante porque antes no ocurría, y es que era la parte de visual con el audio. Antes no había ningún, o sea, cuando tú reproducías un vídeo y reproducías un audio, ¿vale? Le decías algo a Alexa, no había una sincronización entre ambos, ¿vale? No había ninguna manera de decir, vale, pues ahora cuando yo esté hablando de esto, me cambias el vídeo, ¿vale? Esto no era posible, o había que hacer unas triquiñuelas muy complejas, o tenías que montarte tú tu vídeo sincronizado con el audio que estabas diciendo, ¿vale? Ahora, por fin, después de muchos años, han metido el campo de SpeechMark de tal manera que cuando tú le estés diciendo algo al usuario, imagina que estás hablando sobre peces, cuando cambiéis de tipo de pez, en el habla podéis especificar que el vídeo cambie, ¿vale? Así que eso es bastante interesante y bastante potente, la verdad. Y bueno, yo creo que eso es así las últimas novedades para el mes de febrero de Alexa, y sobre todo cosas que me han parecido interesantes que he recopilado durante este mes y que, bueno, pensaba y pienso que es importante, así que ahí las dejo. Vamos ahora a hablar un poquito de Dalo Flow CX y a ver las novedades y a introducir nuevas cositas, ¿vale? Y bueno, seguimos con Dialogflow CX. Os voy a explicar todas las cosas que han ido sacando durante el mes de febrero, y luego hablaré un poco sobre el simulador, qué es el simulador, que está en la consola, cómo funciona, qué funcionalidades tiene, qué podemos hacer con él. Así que, bueno, comenzamos. Si empezamos por la parte de las novedades, eh, han habido dos novedades importantes en el mes de febrero que me parece bastante, bueno, yo creo que son bastante relevantes. La primera es, bueno, como sabéis, el tema de cuando diseñáis un flow, esos flows se pueden importar y exportar, ¿vale? Tanto de tal manera que podéis reutilizar vuestros flows en otros agentes, ¿vale? En otros proyectos, básicamente. Si son útiles, lo podéis hacer. Entonces, lo que han añadido a la parte de cuando estás importando un flow es la parte de resolución de conflictos. De tal manera que, por ejemplo, si ese flow contiene intents que ya existen, pues te pregunto si cuando lo estás importando, qué es lo que quieres hacer, si lo quieres reemplazar, si lo quieres añadir, o si te quieres quedar con lo que tenías, si simplemente te quedas con la parte de la lógica, ¿vale? Eso me parece bastante importante. Están mejorando, ¿no? esa funcionalidad que me parece bastante curiosa. Así que, bueno, que sepáis que eso lo tenéis disponible. Y otra de las cosas es que se ha añadido soporte regional. Eso quiere decir que han añadido más idiomas, básicamente, para ciertas entities que están disponibles en Dialogflow CX. Como sabéis, en Dialogflow CX, en Alexa se llaman slots, en CX se llaman entities o entity types,
que es básicamente las partes variables que tenemos que extraer de los textos o de la voz, ¿vale? Cuando estamos interactuando con nuestro agente, ¿vale? Esas son las partes importantes y variables, como por ejemplo, pues el tiempo de Valencia. Cuando le pides por el tiempo de Valencia, Valencia es un entity type que puede ser ciudad, por ejemplo, ¿vale? Porque puede ser Valencia, puede ser Madrid, puede ser lo que quiera. Entonces, hay algunas que están ya metidas dentro digamos, de la inteligencia artificial de Dialogflow CX para que no tengas que tú, por ejemplo, pues si quieres hablar sobre ciudades, que no tengas que meter una base de datos entera de todas las ciudades del mundo, ¿vale? Eso ya te viene de por sí. Entonces, ¿qué es lo que han añadido? Como sabéis, estas entities dependen del idioma. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, Sevilla en inglés es Seville y se escribe Seville, y en castellano es Sevilla, ¿vale? Entonces, depende del idioma, depende de la región también, ¿vale? Entonces, que sepáis que han añadido, ellos ponen regional support de las entities del person, que son, creo que son nombres de persona, direcciones, ciudades, estados y países, ¿vale? Eso es yo creo que algo bastante bueno de cara a cuando estemos desarrollando nuestros agentes de Dialogflow CX. Así que bastante recomendable, un plus, así que genial. Y luego también han añadido para, ¿cómo se llama? Para las regiones de Dialogflow CX, es decir, han añadido inglés, francés, italiano y alemán para las siguientes regiones de Dialogflow CX de Google Cloud, ¿vale? Aquí ya no hablamos de regiones de idiomas, sino hablamos de regiones de Google Cloud. Cuando creáis un agente en Dialogflow CX tenéis que seleccionar la región de tal manera que en la región pues es donde se va a ejecutar vuestro agente, ¿vale? Entonces que sepáis que para Europe, tanto West 1, West 2, West 3 y para Norteamérica, Northeast 1, esas van a estar tienen ya disponible el idioma inglés, francés, italiano, alemán y español, ¿vale? De tal manera que podéis crear un agente en esas regiones, en esos idiomas, ¿vale? En esas regiones de Google Cloud. También yo recomiendo utilizar la región global, porque la región global lo que te ayuda es que de alguna manera, en todos los locales donde se va a interactuar con tu agente, pues tiene una pequeña copia de tu agente, ¿vale? Si no, me refiero si vais a hacer un agente, pues eso, global, pero si vais a hacer un agente, por ejemplo, solo en España, pues oye, tiene más sentido que hagáis que lo despleguéis en la región de España, por ejemplo, o en la región de alguna de Europa, la más cercana, y ya está. Ya sabéis que cuanto más cerca tenéis la región, el más rápido va a ser la interacción, ¿vale? Porque va a haber menos delay, porque digamos que la información viaja menos, ¿vale? Eso es súper importante, eso es a nivel de cloud siempre pasa eso, ¿vale? Es algo que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Tanto en Google como en AWS como en Azure. Eso es súper importante. Y bueno, os había dicho de que iba a hablar de la parte del simulador. La parte del simulador es cuando estéis desarrollando vuestro agente de Dialogflow CX. Tenéis ahí en el canvas, en la parte derecha superior, hay un botón que se llama Simulator, ¿vale? Bueno, que se llama Test Agent, ¿vale? Eso cuando le pinchas te abre el simulador. El simulador puede seleccionar el environment que quieres, es decir, pues si pues el entorno de desarrollo para testear tu chatbot o tu agente frente al entorno de desarrollo con tus webhooks apuntando a desarrollo, por ejemplo. ¿Qué más puedes seleccionar? El flow que quieres, por el que quieres empezar. Y luego también puedes pues, simular parámetros, establecer parámetros de entrada, eventos también, ¿vale?
De tal manera que cuando estás interactuando con tu simulador, con el simulador, perdón, con tu agente, lo que estás haciendo es interactuar, no son turnos. Está tu turno y luego está el turno de la gente, lo que te contesta. Cuando digamos que has terminado con esa simulación, con esa interacción, lo que puedes hacer es guardar la conversación como test case, ¿vale? De tal manera que ese test case lo puedes ejecutar cuando te dé la gana. Eso es muy bueno porque, pues, en vez de estar, ya sabéis que sobre todo cuando hay conversaciones complejas, que quieres llegar a un punto específico de tu flow, es muy complejo, ¿no? Es decir, ostras, pues al final tengo que hacer 10 turnos para llegar a esta parte de la conversación. Con esto te lo automatiza, te lo guardas y lo puedes ejecutar cuando quieras. Es súper útil. Y luego en la parte de C y CD, que algún día hablaré de ella, pero en la parte de C y CD puedes guardarte esos casos, todos esos casos, de tal manera que le das a un botón y no solo te ejecuta un caso, te ejecuta todos los casos. Así que también es bastante potente y bastante importante. Otra de las opciones que tiene, que está bastante guay, es el tema de replay. De tal manera que cuando has terminado una conversación, imagina que hay algo erróneo, quieres hacer unos cambios, los haces y tal, en vez de otra vez de volver a empezar la conversación desde cero, le das al botón de replay y te va lanzando todos los turnos, todo lo que habéis hecho. Eso está bastante guay. En el momento estáis desarrollando vuestro agente y en el momento estáis, pues digamos, cambiando vuestro agente, podéis visualizar que los pasos, ¿no? Por dónde ha ido pasando. Pues ahora ha estado en este flujo, de este flujo ha pasado a esta página ha pasado a este flujo. Podéis ver y navegar y ver los valores, ¿vale? Los valores de los parámetros, los valores de las sesiones, podéis visualizar toda la información, ¿vale? Así que es bastante potente, es igual que, por ejemplo, en Alexa, la parte del testing. Yo siempre pienso que una de las cosas importantes que hace que los usuarios o los desarrolladores desarrollemos para ciertas plataformas es todo el tooling que hay alrededor del ecosistema, ¿no? Todo el tooling. Aquí tenemos un engine que es muy bueno, que es Dialogflow CX, o un engine que es muy bueno, que es Alexa, pero necesitamos herramientas de testing, herramientas de desarrollo, de tal manera que nos hagan nuestra vida pues más sencilla, ¿vale? Así que nada, esto es lo que os quería comentar y bueno, os espero en el siguiente episodio. Pero bueno, ahora me despido, no os preocupéis. Y ya para finalizar, bueno, no me entretengo más, pero como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por ayudarme, por apoyarme en todos los episodios. Simplemente recordar que, bueno, en abril creo que sí, es la Comic Conf y voy a estar hablando allí sobre, sobre Conversational AI, hablaré sobre Alexa, hablaré sobre Dialogflow CX, así que, bueno, os espero y nada, una vez más, muchísimas gracias por estar ahí. Hasta luego.